Las opiniones y comentarios vertidos del siguiente programa son responsabilidad de quienes lo expresan. No son necesariamente la opinión de la editorial de Nesa Radio 97.3 FM. Aquí comienza Senderos a la Paz. Un programa donde charlaremos, propondremos y construiremos alternativas para contribuir en la difusión de la cultura de paz. De cómo empoderarnos para que todas y todos podamos reconstruir nuestro tejido social y fortalecer nuestra sociedad para vivirla más justa y equitativa en el marco de los derechos humanos. Quien les habla, Verónica Andrade Soto, los invita a compartir desde Nesa Radio 97.3 de FM 60 minutos de buena comunicación, entrevistas, diálogos y mucho más. Sean bienvenidas y bienvenidos. Estos son Senderos a la Paz. Procesos pacificadores en la familia. Estamos convencidos, sin duda, que la mediación es una forma pacífica de gestionar y resolver conflictos, que si bien en nuestro país no cuenta con gran difusión, hoy tiende a ser una opción exitosa para la solución de las problemáticas familiares, por las ventajas que ofrece a quienes acuden a ella. De este modo, la mediación familiar nos ofrece una enorme oportunidad para mantener la armonía familiar, es decir, que si en la familia por las propias circunstancias una situación derivó en conflicto, con la mediación y a través del diálogo de sus integrantes, se contribuye a generar nuevas formas y opciones de convivencia o modificaciones a la estructura familiar. ¿Por qué se considera la mediación familiar una mejor forma para solucionar o gestionar conflictos? Porque básicamente la mediación trabaja y promueve el valor de la colaboración y no el del enfrentamiento. Promueve y contribuye a instaurar la tolerancia y la escucha activa entre sus integrantes. Es el mediador o facilitador quien contribuye y hace los puentes para lograr el diálogo y que entre las partes expresen sus necesidades e intereses, lo que permite la mutua comprensión. En consecuencia, surge la colaboración propositiva de los integrantes de una familia y entre ellos mismos buscan las soluciones que satisfagan los intereses de todos. Por ello, la mediación fomenta una convivencia social armónica a través del diálogo y la tolerancia basada en los principios de prontitud, economía y satisfacción de las partes. De esta forma, con la mediación, se colabora al bienestar del tejido social, pues quienes resuelven sus conflictos a través de esta desarrollan habilidades comunicativas. Esta tarde-noche tendremos al Dr. Óscar Pérez Batzin, mediador familiar, quien nos platicará de este tema. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola a todos los que nos están escuchando en este programa Senderos a la Paz. Les habla Verónica Andrade. Saludos a todos nuestros compañeros y compañeras de esta radio comunitaria, en especial a nuestra directora Rocío Román y a nuestro subdirector Alejandro Reyes. Y por supuesto también a Gustavo Jafat, que se encuentra del lado de los controles y que hace posible que la transmisión de este programa salga para todos ustedes. Esperando que se encuentren bien en esta tarde-noche. Espero que estén en su casa, que nos estén escuchando y que estén tomando todas las medidas necesarias para que puedan cuidar su salud y el de toda su familia. Como escuchamos en nuestra cápsula del día de hoy, que hace referencia a lo que muchos podemos estar viviendo en estos momentos en nuestros entornos familiares, ese sitio en donde debiéramos de tener y converger, aprender, incluso convivir en espacios comunes y también en esos espacios donde hace el entorno familiar y donde creemos nosotros también que existen o debieran de existir procesos pacificadores, que es el nombre del programa del día de hoy. Para ello y para poder hablar de cómo poder generar procesos pacificadores, tenemos a un gran invitado el día de hoy, que además me da mucho gusto y tengo el agrado porque es un gran hombre, es igualmente un gran promotor de la paz en el estado de Tabasco y también en el país, es un investigador de los procesos sociales y además
que viene desde Tabasco el día de hoy, el doctor Óscar Pérez Baxim. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros. Les voy a comentar rápidamente. Él es licenciado en Ciencias de la Educación con especialidad en Psicología Educativa. Es maestro de Ciencias Sociales. Es máster en Mediación y Resolución de Conflictos en Mediación Comunitaria, que además obtuvo mención honorífica. Es doctor en Métodos de Solución de Conflictos y Derechos Humanos y además ha realizado varias publicaciones relacionadas a los temas de mediación de derechos humanos en la editorial Porrúa. Ha escrito también en diferentes revistas, periódicos, en el caso de la revista Ecos, además de que es cuentista, ensayista, poeta y es toda una personalidad en los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Muy buenas tardes, doctor. Le agradezco que el día de hoy esté con nosotros. No, muchísimas gracias, Verónica, por la invitación. Yo sigo parte del programa que realizas y estoy atento a muchas de las entrevistas que has realizado con grandes personajes también que son promotores de una cultura de paz y que creo que a este punto es a donde hemos llegado en este momento, ¿no? A que promovamos más esa cultura de paz que tanto falta nos hace. Así es, doctor. Muchas gracias. Estimado Óscar, quisiera que pudiéramos empezar con este programa. Actualicemos un poco el tema de qué son los procesos pacificadores en la familia. Coméntanos, por favor, ¿cuáles son los conflictos familiares que se viven hoy en día en esta crisis de salud mundial y que dañan de alguna manera las relaciones de familia? Sí, así es. Nunca pensamos que al inicio del 2020 pudiéramos, nadie se imaginó, nadie lo vaticinó, ninguna mente en ningún lado pudo darse cuenta de lo que iba a ocurrir y de lo que nos iba a pasar a todos y de lo que iba a pasar también con las familias y sobre todo al interior. No estábamos preparados, hay que decirlo verdaderamente que nadie estaba preparado para algo así. Claro. Nuestras familias al interior nos peleamos, discutimos, tenemos desacuerdos por la comida, por la ropa, por los espacios, etcétera, etcétera. Nunca nos habíamos estado tan cercanos y tan próximos y con tanta inversión de tiempo en la familia. Eso sin lugar a dudas. Y luego llegar a meter el trabajo a la casa, llegar a meter la escuela a la casa, llegar a meter el centro de recreo a la casa, sí implicó muchísimas cuestiones que se tienen y que se tuvieron que reestructurar, que renombrar, que inventarnos como nuevos sujetos sociales durante el tiempo del confinamiento. Y sobre todo también de estar escuchando noticias de lo que estaba aconteciendo, de cómo iba evolucionando en el país y en el mundo, y también la cercanía, la proximidad que tuvimos con los casos de familiares ya con nombres y apellidos, porque a veces nos llegan noticias sin nombre y sin apellido y no las tomamos muy en cuenta. Ahora yo creo que sí estamos más sensibilizados. Mucho se dijo, mucho se habló de que esto nos iba a cambiar, esto nos iba a hacer diferente como sociedad, como humanidad, pero yo creo que han pasado otros procesos bien interesantes que hay que discutir para saber y dotar a las familias de herramientas de empatía, de herramientas de resiliencia, de herramientas de cómo afrontar duelos, etcétera, etcétera. Bueno, un sinfín de lecturas en todos los sentidos. Sí, eso es muy cierto. Yo creo que nos enfrentamos de alguna manera a situaciones que jamás creímos poder vivir y que además tuvimos que empezar a generar otras formas de convivencia que tampoco jamás habíamos tenido. Y además de que se tuvieron que generar diferentes roles al interior de las familias que no todo mundo pudo solventar o que no todo mundo hasta estas fechas hemos podido solventar y que requerimos alguna orientación de alguna manera para que podamos salir avante con las problemáticas, con los conflictos que se generaron en este periodo de pandemia. Los conflictos familiares que en muchas de las familias pueden estar viviendo justamente en este momento de pandemia y que incluso no necesariamente salieron a raíz de la crisis de salud social que estamos viviendo en todo el mundo, sino también hay problemas previos que se pudieron haber agudizado justamente en este periodo de encierro, de confinamiento. Óscar, ¿tú consideras que pueden ser atendidos y resueltos de forma pacífica
cualquiera de los conflictos que pudieron haber, o muchos de los conflictos que se pudieron haber dado en ese transcurso? Sí, yo creo que sí, lo más importante de todo es la comunicación, el diálogo, el habla. Pero regularmente nosotros no estamos acostumbrados a hablar. La horizontalidad que existe dentro de los roles en la familia están marcados así: papá, mamá, el hermano mayor y los demás. Siempre las decisiones se toman de manera horizontal, de manera vertical. Esto hay que cambiarlo, hay que modificarlo. Quizás no nos habíamos percatado de la oportunidad que tenemos cuando hablamos, cuando decimos, cuando escuchamos a la otra parte, porque también la otra parte tiene mucho que decir. Como sabemos, en mecanismos alternativos de solución de conflictos, las personas que se encuentran en un conflicto, el mediador lo que tiene que hacer es escuchar a ambas partes, porque todos tienen su misma versión, todos tienen su propia versión, todas tienen su propia percepción de cómo se fue desarrollando y generando un conflicto, y al interior de la familia no estábamos, yo creo que, preparados a tener tanto diálogo, tanto tiempo muerto al interior de las mismas, y que nos permitiera vernos, escucharnos y sabernos de qué vamos, de qué va la vida. Sin lugar a dudas que no sabemos platicar, no sabemos escuchar, no queremos muchas veces escucharnos también, y eso propicia graves conflictos dentro de la familia. Imagínate que, por ejemplo, alguien que sale a las 7 de la mañana de su casa y regresa hasta las 7 de la noche, de lunes a viernes, o inclusive sábados también, no estábamos acostumbrados a tener esas figuras dentro de la casa, y cuando las tenemos, pues reinventarnos, checar a ver qué podemos hacer, sobre qué podemos platicar, y como bien decías, sobre los tiempos muertos que tenemos, qué podemos hacer con todo ese tiempo que nos queda al estar confinados en la familia. Y sí, realmente, antes de la pandemia también existían conflictos, pero bueno, los datos duros que nos presentan organismos que se dedican a recabar información con respecto a la familia, a la violencia y a la delincuencia, dicen que se incrementaron hasta 40, 50 y 60% las cuestiones de violencia al interior de la familia. Y tuvimos que reinventarnos, unos más bien que otros, con las capacidades que cada uno tiene, y con muchas cosas también externas, pero que también impactan a la familia, como sería la cuestión económica, la cuestión laboral, etcétera, etcétera, y que está ahí presente, ¿no? Cierto, qué bueno que nos comentas que independientemente de cualquier problema que pudiera surgir al interior de nuestras familias, pueden tener una forma de solucionarlo. Y creo que eso es algo interesante, y ya estamos entrando en materia en relación a que una de las formas de poder solucionarlo son justamente los mecanismos alternativos en materia familiar. Qué interesante lo que nos estás comentando, Oscar, saber que existe la posibilidad de poder resolver conflictos de forma pacífica, que es lo que proponen en este caso los mecanismos alternativos, y que nos dan un aliente en torno a condiciones difíciles o problemáticas que pudiéramos estar viviendo hoy en día. Les recordamos que también nos pueden encontrar en las páginas de internet www.enesaradio.com y www.nesaradio.org.mx. En nuestras apps también las pueden descargar directamente de estas páginas de internet, ver la transmisión o la retransmisión en la página de Facebook en esa radio 97.3 FM, y pueden dejar también sus comentarios con los compañeros de cabina. Oscar, debemos hacer un breve corte y regresamos para que sigas comentando de los conflictos familiares, enfocar un poco más en relación a cómo podemos resolverlos. Regresamos en muy breve. Gracias. Ok, muy bien. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con nuestro gran invitado de los conflictos familiares y las formas de poder resolverlos. Oscar, muchos de los problemas que pudieran ser de relaciones intrafamiliares, decías, pueden derivar en cuestiones que se quisieran ventilar quizás a lo mejor en un juzgado, y también has comentado que pueden ser resueltos de otra manera. Explícanos, por favor, cuáles pueden ser las formas alternas para poder solucionar conflictos familiares. Sí, tenemos entonces la cuestión de la judicialización cuando existen problemas
siempre tratamos de ver y de buscar que alguien pueda ayudarnos a resolver. Yo creo que hay que trabajar muchísimo con respecto a la posibilidad de que los mediadores pudieran ser también privados, que pudiéramos hacer nosotros también mediaciones de este tipo en algún centro, bien pueden ser los centros comunitarios adscritos a las Secretarías de Seguridad y Participación Ciudadana, y buscar otros mecanismos también, ofrecerlos, inclusive ir con los delegados municipales o los delegados de las colonias para ofrecer y ofertar el que puedan las personas que se encuentren involucradas en algún conflicto, ya no sea tampoco del orden familiar, sino también del orden comunitario, el que pueda haber alguna persona que facilite la comunicación entre las partes, que la pueda ofrecer y ayudarles. Lo que debemos hacer más que nada es promover más esa cultura de paz y también decirles que existen mecanismos y gente experta que puede ayudarles a resolver sus conflictos a través del diálogo. En el Estado de México hay centros del Poder Judicial del Estado de México y existen efectivamente en algunos municipios centros de mediación y conciliación que ofrecen los gobiernos municipales. Pero creo que es interesante lo que acabas de comentar también, la posibilidad de los mediadores privados, que en el Estado de México también son muy pocos y que esto hace la necesidad, de alguna manera, de que efectivamente quienes estén interesados en resolver conflictos familiares, como comentas, en el trabajo que hacen ustedes en el estado de Tabasco, que por la diferencia de legislación, a lo mejor, y además porque ustedes también están muy apegados a los usos y costumbres, por la región cultural en la que están inmersos ustedes, ojalá pudiéramos traer un poco de eso acá, porque efectivamente lo que ustedes hacen allá da soluciones a las situaciones reales que están viviendo en este momento las personas que están viviendo un conflicto y que tienen la necesidad de tener a alguien que medie, que les facilite el diálogo y que les permita encontrar y resolver y armar la solución de su propio conflicto. Eso es algo muy interesante que nos acabas de comentar, Oscar. Esto hace la diversidad de cómo poder entender el conflicto y las problemáticas que pudiéramos estar viviendo en diferentes partes. En este caso, en Tabasco, la semana pasada tuvimos una expresión de Argentina, y en Tabasco en particular creo que es algo muy interesante en cómo ustedes lo abordan, cómo es tan cercana a la gente que permite esta relación, incluso que ahorita lo vamos a ir platicando, de poder regenerar el tejido social que pudo haber estado o que se pudo haber dañado justamente derivado del conflicto. Pues te agradezco mucho este comentario porque creo que es importante que la gente lo conozca y que es muy significativo además lo que comentas, pues nos has explicado que de alguna manera existen opciones que no lastiman ni pueden lacerar las relaciones familiares, que creo que es lo que siempre va a estar buscando, en este caso, los mecanismos alternativos, y que ayudan, sobre todo, a regenerar y a generar núcleos familiares más pacíficos. Ahora quiero invitarlos. Sí, ahora quiero invitarlos y también invitarte a ti, Oscar, para que nos acompañes a la sección Nuestras Voces, para ir construyendo senderos a la paz. Es una sección donde la ciudadanía puede expresarse y nos puede hacer comentarios en relación a lo que estamos abordando. Te invitamos a que continúes con nosotros y regresamos en muy breves momentos. Esta es nuestra sección, Nuestras Voces, para ir construyendo senderos a la paz. Acompáñanos. Mi nombre es Alberto Colín García, tengo 66 años de edad. Actualmente no cuento con empleo, soy pensionado. Radico en la Ciudad de México. Cuando existe algún conflicto en mi familia, ¿cómo lo resolvemos? Generalmente lo hacemos entre las cabezas de familia, o bien si es necesario lo compartimos con el resto. Me llamo Camila, actualmente tengo 9 años. Vivo en Mérida, Yucatán y estoy en cuarto de primaria. ¿Has explorado alguna forma diferente de solucionar conflictos familiares a como lo has hecho siempre? Sí, por ejemplo, cuando yo me peleaba con mi hermano, bueno, todavía me peleo. Cuando yo me peleo con mi hermano y se enoja, cada uno se va a su cuarto a encerrarse.
Hola, buenas tardes. Soy Araceli Aguirre, tengo 50 años, vivo en Culiacán, Sinaloa. Soy docente en el nivel superior y nivel básico. Y si hemos pensado alguna vez que algo no lo podemos resolver, hasta ahora no nos sucede. Espero que no llegue a ese punto. Mi nombre es Agrario Carrillo Gómez, tengo 42 años, me dedico al arte de la música y actualmente radico en la Ciudad de México. ¿Has explorado alguna forma diferente de solucionar conflictos familiares a como lo has hecho siempre? Realmente a como lo he hecho siempre. Estamos de regreso en Senderos a la Paz. Participa con tus comentarios. Los puedes dejar en nuestra página de Facebook, en esa radio 97.3 FM, o bien nos puedes llamar a nuestra cabina al 55 22 28 01 33. Continuamos. Oscar, platícanos, ¿cómo podemos construir con el apoyo de estos mecanismos alternos que nos comentabas hace unos momentos ante la crisis que estamos viviendo también? ¿Cómo puede contribuir para que se generen núcleos de familia más pacíficos? Sí, yo creo que lo más importante es que seamos positivos, que positivemos todo y que cambiemos ese lenguaje que tenemos negativo a algo que puede mejorar las cosas, ¿no? No decir que estamos confinados, estamos protegidos, sí, porque si nos encerramos nos estamos protegiendo. Claro. Entonces cambiar de encerrado a protegido, pues mucho mejor, ¿no? De cambiar de un problema a verlo como una oportunidad, también es algo que es muy positivo, ¿no? Siempre nos cambian mucho las cosas. Por ejemplo, yo les pregunto a mis alumnos, para ejemplificar esto, ¿conocen ustedes Alemania? Y todos dicen, no. Esa respuesta es incorrecta. Deberían de decir, aún no, porque eso te permite una posibilidad de que podrías ir en algún momento dado, pero si dices que no, te cierras. Entonces, yo creo que el lenguaje es muy importante, hay que cambiarnos nosotros mismos a positivo. Otro ejercicio también que les digo, hagan algo diferente el día de hoy. Vayan y saluden, abracen, digan que los quieren, que los aman, háganlo. No digan que es un ejercicio, pero eso les va a permitir ver la reacción y ver cómo se va componiendo o recomponiendo todo. No tenemos que hacer el cambio en toda nuestra comunidad, pero sí lo podemos hacer desde la casa, pensando en positivo y tratar al interior de la misma. Eso yo creo que cambiaría mucho. No hay aburrimiento, o no debe de haber aburrimiento cuando estamos confinados, sino lo que debe de haber en vez de aburrimiento es creatividad. Y hay que buscar esa creatividad al interior de la familia. Hay que ser muy empático desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista emocional y el de la preocupación empática también. Saber escucharnos, saber entender en qué va o cómo va la otra parte es muy importante al interior de la familia y creo que no lo estamos haciendo, no estamos siendo empáticos al interior. Explícanos, Oscar, ¿qué es la empatía? El ser empático es que yo pueda entender a la otra persona de los sentimientos, de las emociones que están sintiendo y por qué las están sintiendo. Debo de gestionar esas emociones mientras comprendo las de los otros. Es decir, no es simplemente ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Porque no es tan fácil hacerlo, sino ir un poco más allá de la comprensión del proceso que tú estás viviendo como persona en ese momento, porque no todos somos iguales y no todos resistimos a diversos eventos traumáticos, porque algunos sí nos levantan y algunos otros nos llevan al hoyo. Entonces la empatía es parte de eso, comprenderte, entenderte y acompañarte también. No solamente ponerte en los zapatos del otro, porque tienes que meter emociones, tienes que meter sentimientos, tienes que meter muchísimas cosas para poder entender a la otra parte, ¿no? Esa sería parte de lo que es una empatía. De lo que sería la empatía. Estos elementos que nos acabas de comentar creo que son fundamentales para poder seguir con relaciones en la familia
para extender las relaciones que se puedan dar. Sin duda, el poder de construir un núcleo familiar pacífico que nos comentas, con todos estos elementos en el que se logre la armonía, la tolerancia y todos aquellos elementos que nos ayuden a estar justamente en paz familiar, también contribuyen, y aquí es otro de los elementos que hay que retomar, a reconstruir el tejido social. No solo empezando por el de la casa, sino también en las situaciones complicadas de salud mundial, en donde todos tenemos esa responsabilidad del cuidado de todos, como hace rato lo comentabas. ¿Cómo se reconstruye entonces el tejido familiar y cómo se contribuye justamente a partir de la familia a la reconstrucción social? Por ejemplo, nosotros aquí en el estado de Tabasco recurrentemente, año con año, tenemos un problema con las inundaciones. Hay muchos asentamientos irregulares. Decía Pellicer, soy más agua que tierra. Y es verdad, Tabasco está lleno de agua. El municipio de Centro es una planicie. Y dos caudalosos ríos, el Grijalva y el Usumacinta, bajan a esta planicie y la inundan. Ha habido muchos asentamientos irregulares, ha habido rellenos de lugares que servían para contener el agua, y eso nos ha creado una problemática anual. Siempre, por todo el tiempo, toda la vida, ha habido inundaciones en el estado de Tabasco. Este año fueron un poco más complicadas porque también tenemos presas de Chiapas que pertenecen a la Comisión Federal de Electricidad, y entonces cuando las presas están bien llenas por la cantidad de lluvia que cae, están contenidas ahí, ellos tienen que desfogar el agua de alguna u otra manera, ¿no? Porque si no, se podría crear un problema de que se reviente alguna de las presas, y si se revienta alguna, desaparece Tabasco. Entonces tenemos que estar lidiando con esto. La gente lo sabe, lo conoce y sabe cómo hacerle y cómo nos vamos reconstruyendo. Nos vamos reconstruyendo, yo creo que por partes, ¿no? Por etapas también. Y ahora mismo mucho hemos platicado con gente de algunas colonias, y dice, ¿cómo ha sido complicado estar al pendiente de papá, de mamá, de los hijos? Pero lo tuvimos que hacer. Y la única manera, algunos se acercaron a cuestiones místicas, a las iglesias, a los templos. ¿Les sirvió de algo? Pues sí. Acercarte a tu esposa, a tu pareja, y hablar y decir, bueno, yo estoy sintiendo esto, yo estoy pasando esto, ¿cómo le podemos hacer? Yo creo que eso sí ha servido de algo, ha sido un paliativo, pero no es una solución a todas las problemáticas que hay dentro de la familia. Yo creo que estos programas permiten mostrar algunos elementos o algunas herramientas que les ayuden a salvar esa situación. Lo más importante es que nos escuchemos, que yo te pueda escuchar, que pueda ver cuáles son las percepciones que tú tienes y comprenderlas, entenderlas y en consecuencia actuar. Yo creo que es lo mejor, el que nos escuchemos unos a los otros de lo que está pasando al interior de la familia. Y creo que tenemos el tiempo suficiente ahora para hacerlo, para escucharnos. Claro que no es tan fácil y tan sencillo porque el mismo confinamiento nos lleva a más estrés, a más desesperación, a un futuro incierto de lo que va a pasar de aquí a un año. Nos habían dicho que ya para diciembre estaríamos completamente libres. Se puso peor la situación, y luego entrar al 2021 con esas expectativas sí nos genera un poco de desconfianza, un futuro incierto, y que sí afecta definitivamente a todos y cada una de las personas, y nos afecta de manera diferente. Sí, claro. Ahorita que comentas tú de la incertidumbre que estamos viviendo, creer que ya estábamos con esperanza a finales del año pasado, del 2020, iba a ser ya de armonía y tranquilidad al menos. Ahora el pensar que se pueda alargar este problema y que sigamos con conflictos y con problemáticas a lo mejor no pudimos resolver, esto nos ayuda a repensar la necesidad que tenemos de acercarnos a estas formas de solución de conflictos. Te agradezco mucho que comentes esto. Es momento de irnos a un breve corte. Los invitamos a que sigan con nosotros para conocer más de cómo reconstruir el tejido social desde la familia, construyendo juntos senderos a la paz. Regresamos muy brevemente.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos con Óscar Pérez Vaccín, especialista en mediación familiar y escolar. Óscar, ahora cuéntanos, ¿cómo trabaja un mediador en cuestiones de conflictos familiares para solucionar justamente la problemática que surge a partir de la familia? Sí, ok, miren, les voy a platicar acerca de un caso. Es una familia que vive en las inmediaciones del municipio de Centro, en Tabasco, y ellos tuvieron un problema porque su mamá es ya muy grande, necesita de cierto tipo de atención. Solamente una hija se quedó viviendo con ella, y entonces requería de que la atendieran todas. 8 en total, 7 son mujeres, 1 es varón, pero ellas dicen, Pepe no va a atender a mamá. Pepe es ficticio, Pepe no va a atender a mamá porque es hombre y no puede bañarla, no puede verla desnuda porque es hombre. Y a mí cuando me llegó el caso, porque pidieron ayuda, yo dije, ay, pero si es su mamá y no tiene nada que ver. Pero así funciona, esos son sus esquemas mentales, aunque están muy cerca del municipio de Centro, ellos siguen con ciertas tradiciones y ciertos patrones, tal y como tú decías, ¿no? Sus usos y costumbres, y que tienes que entenderlos. Nos pidieron que sí ayudábamos a platicar con ellos para hacer un plan de atención de la mamá. Entonces fuimos, hablamos entre las, estaba Pepe también, estaban las demás hermanas, hijas de la señora, y entonces llegamos y, bueno, ¿cuál es el problema? El problema es la atención de mi mamá. ¿Qué debemos de hacer? Lo primero, no tiene ningún otro problema, todos pueden atenderla, todos pueden cooperar. De entrada, pues es muy fácil y muy sencillo. Son 7 mujeres, una cada día. Sí, yo no puedo, pero lo que puedo aportar es dinero. Ah, ok, entonces lo que hacemos en mediación es generar una lluvia de ideas para ver cuáles son las formas de solucionar ese conflicto. Y entonces ya ellas dijeron, no, pues un día fulana, un día mengana, un día sultana, la que no pueda aporta o que contrate a alguien para que tenga la atención de mamá. Y entonces nos sentamos, ¿tienen algún problema con ella? Pepe tuvo un problema. No, Pepe está aparte porque Pepe es varón, es hombre, no puede atender a mamá. ¿Qué no hacemos como mediadores? No juzgamos, no criticamos, lo que hacemos es escucharle, saber cuáles son los sentimientos, las emociones, las percepciones y las necesidades con respecto a la solución de un conflicto. Entonces, lo que vamos haciendo es escucharlos, tomar anotaciones e ir explorando cuáles son esos sentimientos, cuáles son esas necesidades y cuáles son las propuestas de posible solución. Ante eso, las soluciones de cada uno de ellos, aunque parezcan las más triviales o las menos populares, las debemos de anotar, porque una parte muy importante que hace el mediador es escuchar a las partes. Si yo no tomo en cuenta una de que, bueno, yo voy a cooperar con 200 pesos, pues yo no tengo, pero va mi cuestión moral, está puesta ahí y todo mi amor para mi mamá. Esa la anotas, aunque digas tú, no se comprometió. Sí, pero anótala porque es parte de una solución. Si no lo hacemos, si no escuchamos a las partes, que eso es lo más importante. Y la otra parte es que se escuchen entre ellos sin pelearse, sin alzar la voz, en un ambiente controlado por una serie de reglas que el mediador debe de propiciar. Y entonces en ese sentido platicamos del conflicto, generamos una agenda, seleccionamos cuáles serían las posibles mejores soluciones posibles y se las ofrecemos finalmente a ellos para que lleguen a tomar los acuerdos ellos. Ellos son los que toman el acuerdo, ellos son los que reconstruyen su conflicto y el mediador es solamente un facilitador de la comunicación entre ellos. Y han trabajado muy bien esas mujeres con su mamá. Algo que acabas de comentar interesante y que debe de saber nuestros escuchas y nuestras escuchas es que en los mecanismos alternativos quienes resuelven el conflicto son las mismas personas que están involucradas en el conflicto y el mediador solamente funciona justamente como una herramienta, como un facilitador del diálogo, porque a lo mejor no se hablaba X con Y, Juanita y Virginia no se entendían, y el mediador justamente ayuda a que se rompan esas diferencias quizás para que se permita el diálogo. Y lo interesante de esta propuesta es justamente
que son los involucrados en el conflicto, quienes dan las soluciones y quienes se comprometen a través de un acuerdo llevar a cabo y a finiquitar de alguna manera ese conflicto. Y esa es la parte interesante, algo que no sucede con un juicio. Si hubiesen tenido que ir a un juicio familiar, quien determina es el juez. Interesa si tú tienes 20 pesos, si tú tienes 50 pesos, si tú no tienes tiempo, a ti te voy a dar las mismas obligaciones a lo mejor. Y eso no está contemplado en un caso de un juicio. Y esa es la parte interesante, yo creo que es lo rescatable de los mecanismos alternativos en mediación familiar, porque ahí donde se juegan sentimientos, donde se juega el sentir más profundo de un hijo, de un papá, los mecanismos alternativos creo que son la solución más fundamental que deberíamos de estar tocando antes de pensar irnos a pelear. El juez no va a ver y ni va a tomar en cuenta la parte emocional de todas las personas involucradas. Esto es algo súper interesante y bueno, te agradezco que nos hayas dado esa experiencia tuya porque nos ejemplifica justamente la forma en la que se trabaja la mediación, básicamente. ¿A qué se va un juzgado cuando las cosas son emocionales? Cuando las cosas en familia hay que tratarlas de otra manera, no en un juicio, salvo que existen algunas situaciones. En su mayoría, yo creo que deberían de ser tratadas en un mecanismo alternativo. Sí, ahí entraría uno de los principios, ¿no? Que como es el principio de voluntariedad, tiene que ser las partes que tengan que ir voluntariamente. Yo creo que no hay mucho que discutir con respecto a ese tema de la voluntariedad. Yo creo que vamos a dárselas a conocer obligatoriamente. Mira, existe este mecanismo, te puede facilitar las cosas, no vas a tener un desgaste emocional, económico, etcétera, etcétera, laboral. ¿Cuánto tiempo te esperas? Y que tengamos mediadores realmente que vendan bien la mediación, que vendan bien cómo es el proceso de mediación. Y entonces la gente podrá decir, bueno, sí, lo voy a probar a ver. Y la voluntariedad sería, mira, escucha, velo, vamos a hacer el proceso. Si tú te quieres ir a la mitad o ya hacia el final ves que no te va a funcionar, voluntariamente te vas. Claro. Yo creo que yo lo aplico de esa manera. Yo creo que va por ahí. Principio de voluntariedad. De voluntariedad. Óscar, en tu gran experiencia como mediador familiar y escolar, coméntanos cómo el diálogo es determinante para resolver los conflictos familiares y cómo este contribuye de alguna manera para ir haciendo una familia más autogestiva en sus conflictos. Yo estoy convencida, las familias que entran a mediación, de alguna manera se llevan la idea de cómo resolver los siguientes conflictos familiares. Coméntanos en tu experiencia si esto se puede dar. Sí, claro, sí, se les dota de una herramienta que es muy importante, que es el diálogo, es el conocer y escuchar a la otra parte, y también el de generar una agenda de distintas soluciones a un conflicto. Para mí eso es lo más importante, porque permite conocer distintos puntos de vista, y ya el mediador se encargará de clasificar y de ver los puntos coincidentes de A y de B, y luego ofrecérselas. Nosotros no podemos dar la solución, pero sí le podemos ayudar en ese proceso. Para eso es que estamos siendo preparados y debemos de ser muy cuidadosos y muy cautelosos a la hora de hacerlo. Igual también hay derechos que son irrenunciables y que les corresponde, pero también tienen obligaciones. Y en ese sentido también es importante que conozcamos un poco del derecho, porque son algunos irrenunciables. Y también otra cuestión muy importante, cuando empezamos a escuchar los relatos de cada una de las partes implicadas en el conflicto, lo que tenemos que hacer es ver quién está más abajo y tratar de empoderarlos, de ponerlos al mismo nivel para que puedan hablar en ese mismo nivel y en el mismo tono. De esa manera llegan a acuerdos. Ahora, también hay que considerar que hay mediaciones que no se pueden llevar a cabo dentro de la familia. Cuando existen violencias muy marcadas, no podemos hacer mediación si no están sanos. ¿Por qué? Porque quien sufre violencia llega a emocionalmente mal, siempre ha sido un tapete, se va a sentir un tapete y no va a poder hablar, platicar ni expresar sentimientos y situaciones que le han mantenido muy adolorida en su interior y que también no las quiere sacar
porque ella misma se culpa. No es que se esté victimizando, sino que es una víctima, pero que no puede decir ni controlar ese cúmulo de sentimientos de rabia, de odio, de rencor hacia ella misma por no ver una posible solución y que sigue enganchado en la misma problemática. Eso significa que el mediador tiene la función de poner en las mismas condiciones a las partes que están involucradas en el conflicto para que salgan efectivamente propuestas surgidas con el compromiso de que se cumplan. ¿Puedo entender? Lo podemos entender así, ¿no? Claro, si yo me comprometo a esto es porque lo voy a cumplir. El mediador debe de ser muy sagaz a la hora de que le estén diciendo esta parte, porque también la otra labor del mediador es ver, sí, hacer su escucha activa, pero también ver todo el lenguaje analógico que existe en torno del mediado A, el mediado B o todos los que estén en mediación, que me esté diciendo, me esté mandando mensajes. Si se hace así, si se hace así, si se ponen caras, etcétera. Todo ese lenguaje analógico el mediador también lo debe de tener muy presente y estar muy en cuenta de cómo está diciendo, de si hago contacto visual directo, si bajo la voz, si subo los ojos, etcétera. No es que seamos unos expertos en psicología o en comunicación, nada, pero son herramientas que permiten al mediador ver si las partes están en igualdad de circunstancias para negociar. Así es. Oscar, nos has explicado que los conflictos familiares pueden ser solucionados en esta forma alterna de solución en materia familiar o en cuestiones familiares. Y también nos has dicho la importancia que tiene para cuidar, pues de alguna manera sana, las relaciones que se dan entre los integrantes de una familia. Incluso también cómo influye la reconstrucción en el tejido social. De alguna manera hemos tocado estos temas hasta aquí. Y también podemos entender que de alguna forma esto nos ayuda también a construir paz. Pero Oscar, cuéntanos una experiencia o una experiencia más de la que nos estabas contando hace rato. Nos ayuda a ejemplificar muy bien lo que has venido charlando con nosotros, de lo importante que es poder resolver los conflictos familiares sin dañar las relaciones entre sus miembros, como lo ofrecen los mecanismos alternativos. Sí, claro, experiencia, hay muchas cosas en las cuales he estado involucrado, que he estado viviendo y que dentro del problema de la pandemia, con otra familia también, no pudimos ayudar ni hacer nada porque las cosas se salieron de control. Entonces una familia pidió ayuda porque estaban viviendo momentos muy terribles de que alguien se había contagiado de COVID y que esta persona no hacía caso, era asintomático y que seguía su vida normal y tranquila. Y entonces no les parecía a los miembros de la familia y le pedían que buscara algún otro lugar para irse. Le habían ofrecido un cuarto aislado dentro de la misma casa, pero él no hacía caso de nada. Y entonces, aquí la Secretaría de Salud proporciona un número de atención a personas en situación de crisis y es atendida por un compañero, un amigo. Hablan con ellos, le dicen, y como se resolvió fue que tuvo que ir una brigada de médicos, de enfermeros, a la casa para hacerle ver lo que estaba sucediendo y lo que podía pasar. Él no creía tanto, esta persona, en que podía contagiar a los demás. Pero llegando con ellos y platicando, finalmente pide una disculpa a los papás por lo que había hecho, por la actitud que había tomado. Fue hasta que obtuvo la información de fuente fidedigna en que dijo, caray, si es muy grave esto, caray, si está pasando esto. Eso podría ejemplificar muchísimo otros aspectos también que no conocemos al interior de la familia y que nuestras creencias, nuestros valores nos hacen ver las cosas de distinta manera. Habría que buscar con algún ejemplo o algo que le permita comprender la magnitud de lo que está realizando. Tomar 3 veces por semana te está afectando, pero yo no me doy cuenta porque el adicto soy yo. Entonces, si te puedo llevar a alguien que te pueda decir todo lo que está ocurriendo y lo que está pasando con tu alcoholismo, con tu adicción al tabaco, etcétera,
lo verías desde otra perspectiva. Pero yo creo que debemos de buscar a gente experta que explique y que hable acerca de ciertos temas para poderlos comprender al interior de la familia y en su caso modificar lo que se tenga que modificar. Regularmente nosotros no entendemos. Sabemos que no debemos de comer ciertas cosas y las comemos. Sabemos que no debemos tomar cierto refresco y los excedemos. Y eso es entonces justamente lo que hace el mediador. Dar como que la luz de las visiones que a lo mejor el otro no la entiende a través de lo que llamamos el parafraseo, o el resumen de las preguntas que nos hacen reflexionar sobre lo que estamos viviendo en relación al conflicto. Y con este ejemplo que nos dices, que se puede ver claramente una de las tantas tareas en las que puede también la mediación hacer, que alguien fuera de todo el entorno problemático venga a generar los puentes que nos den la comunicación entre todos. Gracias, Oscar, por compartir esta experiencia de mediación, experiencias de mediación que has tenido exitosas en cuestiones familiares, lo que nos comentabas anteriormente, y esto yo creo que nos ayudan a entender, escuchar, que el escucharnos, el dialogar, el que alguien externo en un momento difícil venga a abrir un panorama diferente. La mediación, en este caso, en la mediación familiar, es una forma pacífica de poder resolver los problemas familiares. Pero no solo nos ayuda también a resolverlos, sino que de alguna manera nos enseña también a comprender la dinámica familiar y poco a poco a saber ir gestionando o autogestionando los conflictos familiares. Oscar, sí. ¿Cómo podemos aprender desde la mediación a ser familias autogestoras de la solución de nuestros propios conflictos? Sí, es bastante complicado y difícil porque la gente no quiere entender, no quiere escuchar, cada quien trae un rol y cree que con ese rol es como debe de seguir comportándose. Yo pienso que lo mejor de todo es cuando platican y hablan con nosotros, mediadores, ofrecerles ese método para solucionar conflictos, que sería primero escucharte. Si puedo crear algunas reglas que permitan hacer el diálogo constructivo y que vaya teniendo una intensidad de ir subiendo hasta llegar a bajar y a bajar con los acuerdos. Para mí es muy importante que pudiéramos dotar de esta herramienta de escucha activa, de preguntas, de parafraseo, de resumen a las familias y a las personas, porque de esta manera se pueden escuchar, se pueden ver, y cuando escucho yo tu otra parte, o la parte que tú estás viviendo del conflicto desde tu propia percepción, desde tu propio punto de vista, te puedo entender. Y me puedes entender también por qué estoy quizás equivocado, exagerando en algunas cosas, pero que yo no me doy cuenta. Sí. Y que al decírtela sin gritar, sin ira, sin exaltarnos, solamente hablando y platicando, te puedo entender de la mejor manera. El diálogo es lo más importante, pero también la intensidad de la voz, los hábitos que tenemos nosotros de cómo comunicarnos, etcétera. Decía una niña, mi mamá está enojada, ya la vio. Y yo volteaba a ver a la mamá. Y dije, no, usted no. Dice, sí, mírele, esa mirada que tiene es cuando está enojada. Y yo volteaba a ver, le digo, no, nada que ver. Dice, no, sí, está enojada, pregúntele. Y le digo, no, pues, ¿para qué me tengo que acercar a preguntarle? No, pregúntele para que vea usted que yo sé cuando esté enojada y que mejor me debo de estar tranquila. Y sí, efectivamente, ¿está usted molesta? Un poquito estoy molesta. Digo, ya por la intensidad de la voz. ¿Y cómo lo dijo? La niña tenía razón. Pero no nos escuchamos y no vemos esta comunicación analógica, lo que nos están transmitiendo todos los demás a través de todo tu cuerpo, de todo tu vestimenta, de todas tus posturas, de tu mismo tono de voz. Entonces debemos de saber escucharnos en ese sentido de forma completa, global. El mensaje no solamente llega de una manera verbal, sino también analógicamente con toda esa comunicación no hablada, te lo estoy transmitiendo y te lo estoy haciendo llegar. Y la mediación justamente ayuda a que reconozcamos esa parte, reconozcamos al otro, nos aprendamos a escuchar y que sobre todo podamos aprender a lanzar propuestas de solución.
en la que todos estemos involucrados. Qué interesante lo que nos acaba de comentar Óscar, saber que estas formas de solucionar también contribuyen a hacer que nuestras familias puedan crecer y desarrollarse en ambientes de paz. Bien, y ustedes amigos que nos están escuchando, que nos están viendo a través de la página de Facebook, nos pueden escribir o dejar sus comentarios o bien llamando a los teléfonos de cabina. Tenemos que irnos a una breve pausa y en un momento más regresamos a Senderos a la Paz. Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos en nuestro último segmento de Senderos a la Paz. Y hoy está con nosotros, como hemos venido charlando ya casi una hora, con Óscar Pérez Baxín, abordando el tema procesos pacificadores en la familia. Quien nos estaba platicando hace un momento de la importancia de la mediación familiar y que puede ser vista como un proceso pacificador al interior de la misma. Óscar, ¿cómo podemos hacer de un conflicto familiar un proceso pacificador familiar y también social? Así es, sí. Hay que cambiarlo primero que nada positivo. Sentar a las partes alrededor de un lugar que sea lo más imparcial que se pueda y que podamos empezar a escucharnos y escucharlos. Yo les ofrecería de parte mía a los mediados el que decirles, bueno, yo soy mediador, tengo una experiencia de 10 años en este tipo de procesos. No he fallado a ninguna, las he resuelto de buena manera, pero gran parte de lo que yo digo que es el éxito mío, el que yo lo he resuelto, créanme que no es mío, créanme que es el de los mediados. Es de cada uno de ustedes que se comprometan a trabajar sobre el conflicto, a que digan toda la verdad, a que saquen todo y que podamos llegar a dar posibles soluciones sin que se afecte a los demás. Y tengan esto en mente. En mediación, los que entran a mediación, los dos se van con la idea de que ganaron o de que perdieron menos, pero se van con esa idea firme, segura, de que lo hicieron bien y de que finalmente adquirieron una herramienta que es el diálogo, el poderse sentar a razonar, escrutar lo que hay del conflicto, las causas que lo generaron, cómo evolucionó y en qué terminó, y ver en qué podría terminar si no hacen los ajustes pertinentes para proponer una solución al conflicto que están pasando. Y hablo de una solución, pero podrían ser distintas soluciones que nos permitan ver a cada uno de nosotros que hemos ganado con respecto a ello. Y lo más interesante de esto es que ustedes vean lo positivo de este conflicto, porque sí podríamos pensar que los conflictos son negativos, que duelen, que hacen daño, que perjudican, etcétera, y le pondrán miles adjetivos calificativos, pero lo que bien podemos hacer es cambiarlo a positivo. Y si nosotros lo vemos desde el punto de vista positivo, entonces vamos a poder llegar a acuerdos ampliamente satisfactorios. Yo sé que estoy rodeado de gente cálida, como ustedes, que se han podido conectar y llegar a buscar alguna solución. El hecho de que me hayan hablado, de que esté yo platicando con ustedes, ya es parte de una solución de este conflicto, pero también hay que poner límites a la hora que nosotros empezamos a desarrollar la mediación. ¿Y cuáles serían esos límites? Un diálogo respetuoso, que nos hablemos por nuestros nombres. Me pueden decir Óscar, por mí no hay problema, o Baxi, y yo puedo decirle a usted Carmen, a usted Pedro, y no habría ningún problema. Pero siempre que nos refiramos a alguien, lo debemos de hacer a través de nuestros nombres. De esa manera personalizamos a la gente y ya no somos el tal por cual, la malvada, el malvado, etcétera, ¿no? Ya tenemos nombres y somos entonces personas. Lo que bien pueden hacer también es pensar y mirar hacia adelante. Y vamos a aprender de los errores que hemos cometido, porque si no han llegado a solucionar este conflicto por ustedes mismos, es que estamos cometiendo algún error o algo estamos haciendo mal. Hay que buscar entonces ese aspecto de felicidad, de bienestar,
de estar contento, y hay que hacerlo sin ira, sin que nos vaya a llegar que se nos suban los colores a la cabeza, y finalmente hay que ver firmemente cuáles serían los valores que tenemos al interior de esta familia, de tu familia, y que podamos llegar a construir esos acuerdos necesarios y pertinentes para tener una familia armoniosa y una comunidad cohesionada con vistas a tener un futuro mucho mejor, mucho más cierto, más certero. Pacífico. Pacífico. Muchísimas gracias. Bueno, eso sería parte de un discurso, ¿no? Fíjate que lo que nos acabas de comentar de la importancia de poder escucharnos, del diálogo, del poder estar en la disposición, porque también aquí viene uno de los principios fundamentales de la mediación, es justamente la voluntariedad, que tengamos la voluntad de poder contribuir a la solución de ese conflicto. Y cuando se tiene la voluntad, creo que se tiene avanzado un gran porcentaje de la solución del conflicto. Óscar, te agradezco mucho que compartas tus grandes experiencias y tu conocimiento tan amplio en materia familiar, en la solución de conflictos. Por último, preguntarte, ¿se aprende entonces a resolver conflictos al interior de las familias a través de la mediación familiar? Es decir, los miembros de la familia, después de que estuvieron en un procedimiento, en un proceso de mediación familiar, después pueden ser más efectivos en la solución de sus conflictos por sí mismos. Sí, yo creo que sí, que la última parte sería recomendarles cuando tengan otro conflicto o crean ustedes que han generado un conflicto, traten de ver las etapas que hicimos con esta mediación y la pueden ustedes aplicar. Lo mejor de todo es que escuchen, que hablen. Y yo creo que ahorita mismo trabajamos para la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. Ellos están llevando mediación escolar. Hemos trabajado ya con los niveles, le llaman aquí. Hemos trabajado también con mediación preescolar, jefas y supervisoras del sector. A la Secretaria de Educación del Estado, la doctora Egla Cornelio Landero, le interesa muchísimo el que dentro de ese nuevo modelo, dentro de ese nuevo esquema de educación propuesta por la Secretaría de Educación Federal, que se incluya al docente, al director, a los supervisores, a los directivos, los administrativos, pero también que ingresen las familias, padres, madres o tutores. Y tiene un plan que lo iba a dar a conocer el año pasado, pero por la pandemia lo dejó pospuesto, que tiene que ver con un Tabasco seguro, educado y en paz. Y que tiene contemplado trabajar también con los padres de familia al interior de las escuelas cuando esto pase. Y esto se haga, tiene mucho interés. Yo creo que el que podamos llevar el modelo de mediación a las escuelas, claro, y sobre todo dárselo a los maestros, que lo bajen a los alumnos, sobre todo en preescolar. Yo no me había dado cuenta de eso, alguien me comentó, oye, qué bonita labor, porque primero los niños, y si tú trabajas con los niños, aprenden. Ellos son tus mejores promotores, claro, y lo van a seguir siendo a lo largo de la vida. Entonces yo creo que es un programa bastante pertinente si tenemos que hacer eso, ¿no? El trabajo conjunto de la Fiscalía, del Tribunal Superior de Justicia, de la misma Secretaría de Educación, en pensar en las familias, en pensar en ofrecerles ciertas capacidades que puedan desarrollar para tener una cultura de paz. Y para mí eso es muy, muy importante. Claro. Qué interesante, y ojalá más adelante, espero no sea la única vez que vengas a este programa, que nos puedas comentar cómo va ese proyecto y nos pudieras comentar cómo ha ido avanzando. Yo estoy convencida de que si esto lo implementamos directamente con nuestros niños y nuestros jóvenes, nuestra sociedad en realidad pudiera ser más pacífica. Gracias por comentarnos todo esto, por la gran experiencia que nos has venido a compartir el día de hoy. Estamos llegando al final de este programa. Quiero invitarlos a que nos escriban sus comentarios a nuestra página de Facebook, en esa radio 97.3 FM, o que nos llamen a cabina al 5522-280133. Hemos tenido, en realidad, Óscar, una extraordinaria plática contigo desde Tabasco. Estás desde Tabasco, nos estás compartiendo esto. Gracias por habernos permitido tenerte en Senderos a la Paz. Para finalizar, Óscar, coméntanos muy brevemente, en un minuto, a manera de conclusiones y de reflexión final,
en relación a tu experiencia, solución de conflictos familiares? Debemos seguir trabajando más al interior de nuestras familias. Debemos buscar los elementos de coincidencia que nos permitan. Y recuerden ustedes cómo se enamoraron, cómo fue su primera cita, qué se dijeron, cómo fueron construyendo esa relación. Y yo creo que volver a esas raíces, a saber y a sentir las emociones que teníamos cuando vimos por primera vez a la que está en nuestra casa, a la madre de nuestros hijos, al padre de nuestros hijos, al papá, a la mamá, que puedan llegar a ese momento y que lo mantengan más cerca y más presente de ustedes, porque si valió la pena engancharse en ese tiempo, yo creo que vale la pena seguir enganchado y hay que hacerlo de la mejor manera, platicando, dialogando y siempre con buscar una cultura que genere paz para nosotros y para nuestros hijos y para nuestra familia en general. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias, Verónica. Muy a gusto de estar aquí y compartiendo. Y igual también en alguna otra ocasión podríamos platicar de algunos otros temas que tengan que ver Claro con que sí, claro, por generar supuesto. una cultura de paz. Gracias. Pues desgraciadamente hemos llegado al final del programa y antes de irnos te quiero agradecer enormemente, Oscar, que nos hayas compartido tu experiencia, que hayas venido a comentarnos estos momentos tan difíciles en que están viviendo muchas familias, poder darles un rayito de luz que les permita ver que sí hay forma de reconstruir familias, reconstruir nuestro tejido social de forma pacífica. Te agradezco nuevamente, un abrazo muy fraterno para Tabasco, para ti hasta allá. Te invitamos a que sigas la programación de Nesa Radio 97.3 FM. Quédate, por favor, en casa. Si tienes que salir, hazlo con las medidas extremas sanitarias. Y recuerda que si seguimos en semáforo rojo en el Estado de México y Ciudad de México, que si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gracias a todos, gracias a Nesa Radio, a nuestro operador Gustavo Jafat, del lado de los controles, que hace posible la transmisión de este programa. Gracias por su compañía y que tengan muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias por compartir con nosotros Senderos a la Paz. Los esperamos la próxima semana para seguir comunicándonos y compartiendo 60 minutos de radio. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los espera para seguir transitando Senderos a la Paz.